Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Repasando Lengua Castellana, la plataforma digital que nos va a permitir repasar desde casa todos los contenidos que hemos ido viendo durante este segundo trimestre y así ir más preparados para realizar el examen. Bien, vamos a comenzar. En este primer apartado vamos a hablar sobre la descripción. Describir consiste en presentar las partes o los rasgos característicos de seres, lugares, paisajes, objetos, sentimientos o fenómenos. Tenemos diferentes tipos de descripciones. En primer lugar, según la intención comunicativa, la descripción puede ser objetiva, donde el emisor pretende reflejar lo que ve de forma minuciosa y precisa, sin manifestar sus sentimientos o emociones. Tiene carácter exhaustivo, suele ser de tipo técnico o científico. Y por otro lado, la descripción subjetiva. El emisor no se preocupa por mostrar la realidad tal y como es, sino por expresar los efectos que esa realidad produce en su ánimo. Tiene finalidad estética, se da en los textos literarios o publicitarios. Por otro lado, tenemos según el tipo de vista. Hay tres tipos de descripciones. Descripción realista o neutral, donde el autor intenta describir la realidad tal y como es. La descripción degradante, en este caso, el autor pretende menospreciar lo descrito destacando sus aspectos negativos, como en el caso de la caricatura. Y por último, la descripción idealizadora. En este punto, el autor solo selecciona los aspectos positivos de la persona o la cosa que quiere describir. Ahora vamos a tratar el diálogo y los tipos que tenemos. El diálogo es un tipo de texto en el que dos o más personas se comunican alternándose en las intervenciones. Existen dos tipos de diálogo oral, el diálogo espontáneo y el diálogo planificado. El diálogo espontáneo carece de plan organizativo. Ni el tema ni la distribución de las intervenciones está planificado. Por lo tanto, la conversación es improvisada. Por otro lado, el diálogo planificado. Hay una organización previa en la que se determinan el tema y las pautas a seguir en la conversación. Tenemos diferentes tipos de diálogos planificados. Por un lado, tenemos el debate, que es una discusión ordenada en la que dos o más personas exponen su opinión sobre un tema. En segundo lugar, la tertulia. Se trata de una reunión en la que varias personas dialogan en torno a un tema sobre el que los participantes comparten interés. Y por último, tendríamos la entrevista. Es un diálogo en el que una persona hace preguntas a otra para conocer o para dar a conocer al público datos de interés. Y el último punto de este apartado son los diálogos literarios. Son personajes de ficción los que conversan. Estos diálogos se encuentran en las obras narrativas y sobre todo en las obras teatrales. El diálogo literario es planificado, ya que lo organiza el autor. Sin embargo, puede pretender imitar un diálogo espontáneo. En este apartado vamos a ver de forma clara la diferencia entre sentido literal y sentido figurado. Por un lado, el sentido literal es el sentido propio de las palabras o expresiones. Es el que se usa cuando se mantiene el sentido habitual, el que encontramos en el diccionario. Por otro lado, el figurado es el sentido que se usa cuando las palabras o expresiones se apartan del significado habitual y buscan una especial expresividad. Como podéis observar en esta imagen, tenemos la clara diferencia entre sentido literal y sentido figurado. Me parto de la risa y me río muchísimo. En este ejemplo vemos cómo no se puede partir tu cuerpo por reírte. Ahora vamos a estudiar las clases de sintagmas que nos faltaban por ver. En esta ocasión nos vamos a centrar en el sintagma adjetival, el sintagma adverbial y el sintagma preposicional. En primer lugar, el sintagma adjetival es el sintagma que tiene como núcleo un adjetivo. En un sintagma adjetival se pueden distinguir tres componentes. El núcleo es siempre un adjetivo, el complemento del núcleo es siempre un sintagma preposicional y por último un modificador, que es un adverbio. Modifica al núcleo o al conjunto formado por el núcleo y su complemento. El sintagma adjetival puede desempeñar las siguientes funciones. En primer lugar, puede ser complemento del nombre. En segundo lugar, podría ser un atributo. Y por último, en tercer lugar, un complemento predicativo. Ahora es el turno del sintagma adverbial. Es el sintagma que tiene como núcleo un adverbio. En este sintagma también podemos distinguir tres componentes. El núcleo, como ya he dicho, un adverbio. En segundo lugar, el complemento del núcleo. Es un sintagma preposicional. Y por último, el modificador, que es un adverbio o un sintagma nominal de valor cuantitativo. Modifica el núcleo o al conjunto formado por el núcleo y su complemento.
De complemento circunstancial, atributo o complemento predicativo son las funciones que puede desempeñar un sintagma adverbial. Y por último, el sintagma preposicional. Es el conjunto formado por una preposición y el grupo que le sigue, por lo común un sintagma nominal. En un sintagma preposicional se puede distinguir también tres componentes. En primer lugar, la preposición, que tendría el nombre de enlace. Un elemento, por lo común, un sintagma nominal, que siga la preposición y que recibe el nombre de término de la preposición, o sencillamente término. Y por último, un modificador, que puede ser un adverbio o un sintagma nominal de valor cuantitativo. En el apartado literario nos ha tocado descubrir todo lo referido a la Celestina. A finales del siglo XV surge una de las obras más importantes de la literatura española, la Celestina, de Fernando de Rojas. Rojas comenta en el prólogo de la obra que compuso la Celestina a partir de un primer acto que encontró ya escrito por otro autor. Aunque la cuestión ha sido objeto de debate, hoy en día se tiende a dar crédito a estas palabras y se considera, por tanto, que la obra tiene dos autores, el del primer acto, cuya identidad se ignora, y los otros de Fernando de Rojas. La obra fue publicada en una primera versión de 16 actos en 1499, con el título de Comedia de Calisto y Melibea. En el año 1502 aparece una segunda versión titulada Tragicomedia de Calisto y Melibea, que consta de 21 actos, 5 de ellos son nuevos. Con el transcurrir del tiempo, la obra ha pasado a ser conocida con el título de Celestina. La obra es difícil de encasillar en un género concreto. En principio, parece una obra teatral, ya que no hay narrador. El texto es enteramente dialogado y presenta técnicas propias de los textos dramáticos, como los apartes que hacen los personajes. Sin embargo, la extensión de la obra y la complejidad de los diálogos dificultan la representación, lo que ha motivado que se cuestionara su naturaleza dramática. En realidad, esta obra se relaciona con un género llamado comedia humanística, que surgió en las universidades de los siglos XIV y XV. Las obras de este género, escritas normalmente en latín, estaban pensadas para la lectura en voz alta y no para ser representadas en un escenario. La obra gira en torno a los amores trágicos de dos jóvenes de clase social acomodada, que son Calisto y Melibea. Un aspecto fundamental de la Celestina es el trazado de los personajes, ya que no están retratados de modo simplista, sino que son seres llenos de matices y dotados de una fuerte individualidad. Por último, un tema importante a tratar es la interpretación. Se ha afirmado a menudo que la obra tiene una intención moralizante. El propósito del autor sería, desde ese punto de vista, denunciar los actos irresponsables que se cometen por amor. Sin embargo, ese aparente propósito encubre en realidad un profundo pesimismo existencial, que presenta la vida como una fuente de sufrimiento y dolor. El primer apartado del siguiente tema es la exposición. La exposición es un tipo de texto cuyo fin es transmitir información de manera objetiva, ordenada y clara. En la exposición intervienen un emisor y un receptor. Los textos expositivos pretenden transmitir la información con la mayor coherencia posible. Presentan una estructura en la que se distinguen tres partes. La primera parte sería la introducción. Se presenta el tema que se va a tratar. La segunda parte es el desarrollo. En ella se exponen y desarrollan los contenidos e ideas. Y por último, la tercera parte, la conclusión. En ella se resumen los principales aspectos tratados. En este dibujo que os propongo, creo que podemos diferenciar claramente la diferencia entre denotación y connotación. En primer lugar, la denotación es el significado concreto y objeto de las palabras y, en segundo lugar, la connotación es el significado que los hablantes dan a una palabra en función de lo que esa palabra les sugiere. Los homófonos son palabras que, a pesar de ser gráficamente distintas, se pronuncian del mismo modo. Un grupo importante de palabras homófonas se diferencian por escribirse con H o sin ella. En estas dos imágenes que os pongo como ejemplo, podéis observar varios homófonos con H y sin H. En este apartado de gramática nos vamos a detener en el sujeto y en el predicado. En primer lugar, el sujeto es el sintagma nominal que nombra a la persona, animal o cosa de lo que se dice algo en la oración. Hay dos clases de sujetos. El expreso, que es el que aparece en la oración, como por ejemplo, Juan tiene hambre. Y en el caso del sujeto tácito, que es el que se omite en la oración, es decir, no aparece, jugaremos mañana en el parque. El predicado es un sintagma verbal que expresa lo que se dice del sujeto en la oración. La estructura más común sería verbo, que es el núcleo, más modificador, más complementos.
Hay varios tipos de predicado. El predicado verbal, que es el más común, y después tenemos el predicado nominal. Es el que contiene los verbos ser, estar o parecer, que son verbos copulativos. Dejamos atrás la época medieval y pasamos al Renacimiento. El siglo XVI es una época de grandes cambios políticos, sociales y culturales. En este siglo se producen importantes descubrimientos geográficos, se difunden las ideas con mayor rapidez y facilidad gracias a la invención de la imprenta, se consolidan las monarquías europeas, tiene lugar en Alemania la Reforma. El Renacimiento traerá consigo la recuperación de los ideales estéticos que aportaba la literatura clásica griega y latina. Los principales temas de la lírica del Renacimiento son estos: el amor, la naturaleza y la mitología. En primer lugar, el amor se entiende como la relación amorosa como una historia, un proceso psicológico que experimenta el poeta y en el que la figura de la persona amada es idealizada. En segundo lugar, la naturaleza se concibe como modelo de belleza y manifestación de armonía. A menudo aparece personificada, de modo que el poeta se dirige a ella para expresar sus emociones. Y por último, la mitología. Las historias y personajes mitológicos de la antigüedad grecolatina aparecen con frecuencia en los poemas. Los poetas Juan Boscán y Garcilaso de la Vega son los introductores de las formas métricas italianas en la poesía española. Se adoptan los versos endecasílabos y los heptasílabos para componer nuevos tipos de poemas y estrofas. Estas serían las principales: el soneto, la lira, la octava real y la silva. El poeta Garcilaso de la Vega fue también militar. Representa por ello el ideal cortesano renacentista, que cultiva conjuntamente las armas y las letras. La obra de Garcilaso de la Vega, no muy extensa, se convirtió pronto en el modelo de todos los autores renacentistas. Sus poemas se caracterizan por el uso natural, equilibrado y elegante de la lengua. Son rasgos principales de su estilo la cuidada selección léxica y el tono melancólico en la expresión de los sentimientos. Las églogas de Garcilaso están consideradas su obra cumbre. El primer apartado que vamos a tratar del tema 6 es la argumentación, que es un tipo de texto que tiene como finalidad defender una idea o una opinión aportando razones. El objetivo del texto argumentativo es convencer de algo a los demás. En toda argumentación se distinguen tres elementos: el tema u objeto sobre el que se argumenta, la opinión o tesis que sostiene el emisor sobre el tema tratado, y los argumentos o razones que aporta el emisor para defender la tesis. Los textos argumentativos se estructuran normalmente en tres partes. En primer lugar, la introducción, donde se plantea el tema sobre el que tratará la argumentación. En segundo lugar, la argumentación. Se exponen las razones por las que se adopta una determinada postura y se explicita la opinión sobre el tema. Y por último, la conclusión. Se hace un resumen de los principales argumentos y se reafirma la postura adoptada. Los textos argumentativos escritos se clasifican básicamente en tres grupos: administrativos, periodísticos y humanísticos. La B y la V en los homófonos. Algunas palabras homófonas se diferencian por escribirse con B o con V. Aquí podemos observar algunos ejemplos de palabras que se escriben con B o con V. En el tema anterior hemos estado estudiando qué es el sujeto y qué es el predicado. Ahora en este tema vamos a adentrarnos más allá y veremos algunos complementos del predicado. En primer lugar, el atributo. Es el complemento exigido por los verbos copulativos, es decir, los verbos ser, estar y parecer, y por los llamados verbos semicopulativos, que son volverse, hacerse, mostrarse y ponerse. El atributo informa de una cualidad o un estado que se atribuye al sujeto. El atributo presenta los siguientes rasgos característicos. Es un complemento argumental, es decir, su omisión da lugar a oraciones incorrectas. Cuando funciona como complemento de un verbo copulativo, se puede sustituir por el pronombre lo. Concuerda con el núcleo del sujeto en género y número. Y por último, en los casos en que el atributo funciona como complemento de un verbo semicopulativo, generalmente se puede sustituir por el adverbio así. El otro complemento que vamos a estudiar en este tema es el complemento predicativo. Informa de una cualidad de un sintagma nominal en oraciones que no se construyen con verbos copulativos ni semicopulativos. El complemento predicativo señala una cualidad del sujeto o del complemento directo. Las características más importantes del complemento predicativo son las siguientes. Es un complemento adjunto, de ahí que, por lo general, pueda suprimirse. Concuerda con el núcleo del sujeto o del complemento directo en género y número. A diferencia del atributo, rechaza la sustitución por lo, excepto en el caso del verbo llamar.
Suele admitir la sustitución por el adverbio así o el demostrativo eso. En estos últimos apartados vamos a terminar de estudiar la poesía renacentista. En concreto, vamos a hablar de Fray Luis de León, de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz. En primer lugar, tenemos a Fray Luis de León. Fue fraile y profesor. Estuvo encarcelado por llevar a cabo actividades intelectuales prohibidas en la época. Estas son algunas de las principales características de su poesía. Sus poemas adoptan las formas de la poesía renacentista iniciada por Garcilaso de la Vega, pero tienen una dimensión más filosófica, más reflexiva y menos personal que la de este. La influencia de los poetas grecolatinos en los temas desempeña un papel fundamental. Y por último, el estilo de sus poemas se ajusta a los principios estéticos del Renacimiento, con un uso de la lengua sencillo y claro, que busca el equilibrio y la armonía. Fray Luis de León nunca publicó sus poemas en vida. Fue otro gran poeta, Francisco de Quevedo, quien los editó y dio a la imprenta ya en el siglo XVII. La mayor parte de sus poemas son odas, en las que el autor medita sobre temas filosóficos. En el ámbito de la religión, el Renacimiento es un periodo caracterizado por las reformas y los cambios. En este ambiente surge un movimiento de poesía religiosa que expresa una nueva espiritualidad en dos vertientes, la ascética y la mística. La ascética es un camino de purificación, centrado en la oración y el perfeccionamiento de la conducta, que permite el acercamiento del alma a Dios. Por otro lado, la mística es la experiencia de la unión del alma ya purificada con Dios. Los máximos representantes de la poesía mística son Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Ahora hablaré de Santa Teresa de Jesús. Fue una religiosa muy activa, viajó mucho, reformó la orden a la que pertenecía y fundó diversos conventos y centros religiosos. Además de escribir diversas obras en prosa con intención de transmitir sus experiencias espirituales y como fundadora, Santa Teresa compuso poesía. Estas serían algunas de las características de su producción poética. El estilo de sus obras es sencillo, con un lenguaje fácil de entender y con imágenes simples tomadas de la vida cotidiana. Su poesía mística se vale a menudo de formas y tópicos propios de la poesía amorosa. Y por último, dado que la experiencia mística de unión con Dios es imposible de explicar con palabras, se recurre a ideas aparentemente contradictorias que reciben el nombre de paradojas. El último autor de esta etapa del Renacimiento es San Juan de la Cruz. Fue un monje carmelita. Su obra poética, muy escasa, se enmarca en el ámbito de la poesía mística. Sus poemas ilustran el proceso de la unión del alma con Dios. Referido al estilo, el poeta adopta en sus obras las formas métricas renacentistas, sigue los principios de sencillez y claridad en el uso de la lengua, y también incluye en sus poemas imágenes irracionales. Lo más relevante de la lírica de San Juan de la Cruz son estas tres composiciones: el cántico espiritual, la noche oscura del alma y por último, llama de amor viva.